¿Cómo le va? Buenas noches. Aquí estamos nuevamente, como todos los martes, en Secretos del Poder para hablar de varios temas que tienen que ver con la actualidad cordobesa y nacional también. Uno de los temas está referido a un importante encuentro que se va a concretar la semana que viene aquí en Córdoba, un encuentro de cooperativas y mutuales. Cooperativas que vienen sorteando y surfeando en medio de la crisis ante una motosierra que tampoco tuvo piedad con el sector, Pero ya vamos a ver cómo el ministro de Cooperativas y Mutuales de la provincia de Córdoba nos cuenta de qué forma vienen haciéndole frente a una situación que no es para nada sencilla. Ya vamos a hablar de ese tema. Alfredo Blanco nos va a decir cómo viene esta situación de los números que ha monitoreado de la Argentina el Fondo Monetario Internacional, la problemática de las reservas que siguen siendo todavía el punto pendiente, y nos va a analizar cómo es esto de lo que dijo en su momento Caputo: dale, comprá dólares, campeón, y cómo terminó la escalada de la moneda norteamericana y cómo nos puede llegar a impactar desde el punto de vista de la economía local. Hablaremos de transporte y subsidios y también de una situación que nos ha dejado a todos realmente muy preocupados, con un crimen que está tratando de resolver la justicia y una palabra que verdaderamente impacta, pero sobre todo en los sectores más bajos de la sociedad cordobesa, como es el pipazo. Vamos a hablar de ese tema también con un especialista aquí en el programa. Secretos del Poder hoy tiene esta presentación. El ministro de Cooperativas y Mutuales de la provincia de Córdoba, Gustavo Brandán, está acompañándonos aquí en el estudio. Gustavo, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y noches ya. Aquí. Sí, ya noches, obviamente. Bueno, en primer término, una reunión realmente muy importante que anticipan para la próxima semana un gran congreso de cooperativas aquí en la provincia de Córdoba, cooperativas que vienen, como decíamos al comienzo del programa, surfeando la crisis y sobre todo lo que muchos han dado en llamar la motosierra, que también les ha impactado y muy duramente, ¿no? Así es, pero trabajando con ellos codo a codo, ¿no? Las cooperativas y la mutual en Córdoba son muy importantes. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, el interior de estas provincias tiene una historia muy fuerte el cooperativismo y el mutualismo. Sin ellas no habría desarrollo, no habría progreso en los pueblos. No de ahora, sino de hace décadas. ¿Qué gringo inmigrante puede decir que no formó parte de una cooperativa, la creación o el acta constitutiva de una cooperativa? Tal cual, está arraigado a la cultura nuestra del interior. Y por lo tanto, bueno, es un lindo encuentro para intercambiar experiencias, para analizar la coyuntura y también para ver políticas de acción. Ustedes saben que Córdoba tiene un ministerio que el gobernador Yarlora lo había propuesto como propuesta de campaña, fundamentalmente para reconocer a este sector la importancia que tiene, porque las cooperativas abarcan todos los aspectos de la vida humana, a tal punto que en muchos pueblos la gente para nacer tiene que agradecer a la cooperativa porque algunos tienen hasta una maternidad. Sí. Y también en el final de la vida también tenemos a la velatoria, cementerio, o sea que toda la vida de una cooperativa, de la producción, de los servicios, está relacionado con la vida de la gente. Hablaste bien de los servicios. La cuestión de la comunicación también ha pasado por las cooperativas y en este aspecto hemos visto que han tenido desde un canal de cable que ha tenido un desarrollo y que ha permitido que a partir de ahí tuvieran telefonía, conectividad, lo cual es realmente muy importante hoy, por ejemplo, en la producción agropecuaria, una cuestión que están reclamando también aquellos mismos productores que están, por ejemplo, pidiendo la baja de retenciones, están pidiendo esa conectividad. Bueno, ¿no? Estamos trabajando en eso. Nosotros, el gobernador Yarlora ha puesto en marcha el plan de igualdad territorial para sobre todo la zona del oeste y norte de Córdoba y sur-sur, que son las zonas que tienen menor desarrollo a diferente del resto de las regiones de Córdoba. Y tenemos una mesa que están las cooperativas, las rurales, todos trabajando en lo mismo y ya con muchas obras que están en marcha, algunas en ejecución,
otras en marcha, que son justamente obras de última milla, de acercar servicios públicos a lugares donde los tienen. Y estamos permanentemente trabajando toda la semana y anunciando también, licitando estas obras y proyectos que son importantes. Es decir, si nosotros no tuviéramos o contáramos con las cooperativas, muchos de los servicios de los cuales ellos se han hecho cargo, también, por ejemplo, construcción de cloacas en algún lugar, tal cual, distribución de agua potable, hubiera sido realmente muy... Energía imposible, eléctrica. porque el sector privado solamente, que está bien que sea así, es parte de la ley del mercado, para el sector privado solamente cierran las grandes ciudades, las grandes capitales. El resto del interior sería un desierto si no hubiera cooperativas y mutuales. Si la gente no se hubiera unido para traerle el agua, la luz, el teléfono y los otros servicios nuevos que hay ahora, no existirían. Por eso ahora, es un ministerio más bien del interior, ¿no? Sí, sí, obviamente. Ahora, ¿cómo se sostienen estas cooperativas? Sabemos que con el esfuerzo de quienes son sus integrantes, que a veces trabajan las 24 horas, los 365 días de la semana, porque no están pensando en un negocio, sino solamente en su razón de ser, que es brindar un servicio o una asistencia. ¿Cómo han logrado algunas de ellas sortear la motosierra de Milei? Bueno, porque trabajan, porque lo hacen desinteresadamente y porque también son eficientes. Y yo siempre digo, el sistema cooperativista tiene dos cosas fundamentales. Una, la democracia. Si una gestión de una cooperativa anda bien, la gente la va a votar que continúe. Y si anda mal, se saca con el voto, que eso es muy noble. Sí. Y por otro lado, la otra gran ventaja es que los recursos de las cooperativas mutuales no los fugan a otro lado, quedan en el pueblo, en esa economía regional, que justamente necesita tener recursos para que la rueda de la economía funcione. Y aparte es una organización privada, no es más estatismo. No. Al contrario, es más iniciativa privada con un fin social como es el sistema cooperativo. Apenas arrancó la gestión Milei, hubo, creo que, un vuelo de muchas cooperativas y mutuales que, tengo entendido, también no tenían los números, los balances aprobados. Esto fue una cosa que arrancó de esa manera, ¿no? Sí, mira, el tema de que tengan los balances y las cuestiones de Contralor, todas tienen que ser sometidas al Contralor. Sí. Y todas tienen que pasar los filtros del control legal. Eso no tiene que admitirse discusión. No es una cuestión ideológica. No. Eso es blanco negro. Eso forma parte Exacto. también del espíritu de la Nosotros cooperativa. también Necesita de un control. todas las estamos trabajando. Queremos que la democracia interna funcione y que eso sirva justamente para mejorar. Y también estamos trabajando en que algunas que tienen problemas de eficiencia porque no han podido renovar sus infraestructuras internas, las estamos ayudando a que den ese salto y puedan armonizar y estar de acuerdo a los nuevos tiempos que hay que enfrentar. Bien. ¿Qué sería de esos pueblos del interior si no existieran las cooperativas? Me mencionaste antes de que empezáramos a conversar algún proyecto interesante con cooperativas que han dado, por ejemplo, integración. Claro. Hoy sabemos que hay una de las políticas de Milei que ha significado un veto muy impactante, muy fuerte, con respecto al tema de la ley de discapacidad. Y desde ese punto de vista me mencionabas un caso puntual y patente. Bueno, el sábado estuvimos inaugurando en Devoto un emprendimiento el cual tuvo aporte nuestro y de ellos. Hay una cooperativa de 20 personas con discapacidad que inauguró su sala de elaboración de parificación en Devoto, en el departamento de San Justo. Sí. Justo quiso el tiempo, desgraciadamente, mientras inaugurábamos este proyecto tan lindo junto con el gobierno de Córdoba, el presidente vetaba la ley de emergencia de discapacidad. Entonces son golpes muy duros para esta gente. Me imagino el impacto, ¿no? Claro, porque acá se habla con total liviandad de los temas, sobre todo la gente que viene con un discurso armado y fabricado en Buenos Aires, no conoce la realidad. En todos estos pueblos, si esas cooperativas no estuvieran de discapacidad, si no hubiera los programas de discapacidad, los chicos y chicas que ya son mayores estarían en la casa y estarían en una planta. No tendrían inserción laboral, no tendrían dignidad. Lo que se juega detrás de la ley de emergencia de discapacidad es la dignidad de las personas, es ser realmente humanistas. Y creo que en eso todos tenemos que exigirle a nuestros diputados, a los diputados de Córdoba, que fueron votados para eso, para ser auténticamente representantes de Córdoba, con valores,
para que defiendan esa ley. Bueno, ya que hablaste de este tema, no puedo dejar de preguntarte por una fuerte declaración tuya, en donde le pediste a algunos diputados cordobeses que dejaron de ser perritos falderos del presidente. ¿Lo dijiste? Tal cual, sí. Siempre lo digo, los diputados. ¿Por alguien en particular? No, en general, mira. Porque hoy se habla, por ejemplo, de radicales con peluca, de algunos diputados que en algún momento cuestionaron alguna manifestación de Milei, pero siguen respaldándolo. Mira, los diputados y senadores en cualquier país federal y serio representan a las provincias, no al presidente. Son la garantía de que ningún presidente, no cualquiera, no se lleve por delante el federalismo. Por lo tanto, tienen que trabajar por sus provincias. No pueden ser empleados del presidente de turno, no pueden ser perro faldero del presidente de turno, que uno lo dice como una metáfora. Tienen que realmente representar a sus provincias, sino que se inseren las cosas y que sean más bien secretarios del presidente de turno y no que no peleen por los intereses de su provincia. Bueno, ¿Usted cree que en Estados Unidos un diputado, un senador, va a votar en contra de su estado? Sería un escándalo. Estados Unidos tiene una democracia muy fuerte. Los senadores allá jamás votarían en contra de los intereses de su gobernador, de su provincia. Es algo sagrado. Por eso tienen las instituciones y el federalismo que tiene Estados Unidos. Nosotros tenemos cada vez más un sistema unitario y cada vez más un atropello hacia los intereses de nuestras provincias. Bien, las cooperativas hoy, más allá de las cuotas por los servicios que le cobran a cada uno de los afiliados a la cooperativa, ¿cómo se mantienen? Digo, si estamos en un momento donde estamos observando que la nación está ahogando cada vez más a las provincias, hay un grito federal que está surgiendo entre varias provincias que están tratando de clamar por esa necesidad de fondos. Están buscando una ley en la Cámara de Diputados de la Nación para tratar de sostenerse. ¿Y las cooperativas en medio de todo eso? Con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo. Yo recorro el interior permanentemente, por eso hay que recorrer el interior. Nosotros tenemos muchos dirigentes que también hacen videos, hablan en redes y no hablan con los presidentes de las cooperativas. Hay que conocerlas. Con mucho esfuerzo lo hacen. Inclusive, te voy a decir, alguna cooperativa fuerte de nuestra Córdoba está llevando a cabo en este momento el parque solar más grande de Argentina. Ajá. ¿Y por qué lo hacen? ¿En qué localidad? En Villa Dolores. Lo hacen con un aporte del gobierno de Córdoba de un crédito, no es que les regalen, un crédito de Bancor. Y lo hacen también pensando en eso, en de que detrás de desarrollar la energía solar van a poder atender a toda esa gente que hoy le cuesta pagar, sobre todo instituciones, centros de jubilados, clubes, le cuesta pagar la mensualidad de la energía. O sea, hasta en eso han pensado, en cómo desarrollar políticas que les permitan seguir haciendo políticas con contenido social. Creo que abaratar costos, no le falta irradiación solar a Villa Dolores, que sabemos que sobre todo en el verano tiene como para generar mucho más energía. Lo último, Gustavo, y agradeciéndote que hayas llegado aquí al programa, me imagino que la proyección de cara al futuro va a ser uno de los temas que van a debatir en el Congreso. ¿Cómo ves vos el futuro del cooperativismo inserto en este escenario de tanto ajuste y recorte? Mira, yo creo que ya han pasado por muchas las cooperativas, las mutuales, y han subsistido. Siempre se ha querido atacar al sector, pero el sector ha salido adelante porque tiene una dirigencia fuerte, porque también tiene mucha legitimidad en cada pueblo, en cada ciudad. Y yo creo que lo más importante es, el desafío ahora es prepararse para los que vienen en el futuro, las tecnologías nuevas, estar acorde a todos esos tiempos y seguir manteniendo la bandera del federalismo, de esta defensa del interior como una bandera central. Gustavo Brandán, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias por venir al programa. El ministro de Cooperativas y Mutuales de la provincia de Córdoba. Vamos a hacer una breve pausa. Te pedimos que te quedes aquí en la pantalla de Canal 10. Ya seguimos con Secretos del Poder. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos.
Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante. Se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizante para nuestro flamante espacio verde. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1,250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Avanza el plan de pavimentación de 800 cuadras en los barrios de la ciudad. Villa Allende Parque, Marta Juana González y Manantiales 1 ya cuentan con sus calles asfaltadas. Este plan, impulsado por la Municipalidad de Córdoba y el Gobierno provincial, trae soluciones a los problemas históricos de anegamientos y mejora la circulación en arterias clave de la ciudad. Obras que transforman, obras que mejoran la vida de los vecinos. Intendente Daniel Pacerini, Córdoba Capital. Este invierno podés ser vos, sin tiritar y sin tirar vapor por la boca. Calentá tu casa utilizando la energía en forma inteligente, ventilándola a lo justo. 10 minutos al día es suficiente. Subí las persianas en horas de sol para que entre el calor y bajalas de noche para que no se escape. Colocá burletes para que no entre aire frío. Y lo más importante, prende caloventores, estufas eléctricas y aires en modo calor solo en los ambientes que estés utilizando. Este invierno podés ser vos utilizando responsablemente la electricidad. EPEC, la energía de Córdoba. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es la institución que regula el ejercicio de las profesiones en ciencias económicas. Estar matriculado es un requisito obligatorio para ejercer. La matrícula habilita, respalda y conecta. Además, con ella, accedes a asesoramiento profesional, formación continua, herramientas digitales, servicios de salud y mucho más. Ejercer con responsabilidad. También es hacerlo con el respaldo de una institución que te acompaña. Matriculate en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es tu mejor decisión profesional. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. Cooperativa Horizonte ya adjudicó 20.000 viviendas a sectores sociales menos acomodados, garantizando así su derecho constitucional a la vivienda digna.
20.000 viviendas sociales adjudicadas, sin apelar al crédito, subsidio o endeudamiento, sino mediante un sistema cooperativo puro, basado en eficiencia productiva trasladada con menor costo al asociado, transparencia y flexibilidad en las condiciones desde el ingreso hasta la escritura. 20.000 viviendas sociales, un hecho histórico y sin precedentes que implican un alto grado de imagen positiva entre los cordobeses y a su vez el mayor logro nacional en materia de vivienda social autofinanciada. En síntesis, Horizonte es en Córdoba la mejor posibilidad en vivienda propia para pequeños emprendedores, profesionales, jóvenes, técnicos y otros que no tienen cabida en la propuesta lucrativa privada, y también para asociados pertenecientes al sector del trabajo y oficios que no encuentran solución habitacional ante la falta de planes oficiales de vivienda. Horizonte, los pies sobre la tierra. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Milénica Insignia. Conocé el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Consultas y reclamos sobre alquileres, servicios públicos, problemas entre vecinos, multas de tránsito y discapacidad. En la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba te escuchamos y gestionamos. 0800-777-0337. Dijimos que íbamos a hablar de transporte público, en este caso del ámbito interprovincial y también provincial. El secretario de Transporte de la provincia de Córdoba, Marcelo Rodio, está con nosotros. Marcelo, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo te va? Bueno, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muchas muy gracias bien. por la invitación. La historia es que seguimos recibiendo datos de personas que por ahí ya dicen no podemos tomar un colectivo por la caída de algunas frecuencias en algunas líneas de transporte. Y sobre todo por la cuestión de los costos, porque la motosierra ha afectado mucho la cuestión salarial, pero nos hablan acerca de boletos que son prácticamente impagables. Por ejemplo, Villa Carlos Paz, Córdoba. ¿Cuánto cuesta Villa Carlos Paz, Córdoba? Aproximadamente unos 5.000 pesos. 5.000 pesos. Una persona que tiene que viajar, bueno, me imagino, si trabaja en Córdoba y viene de Villa Carlos Paz, tendrá un abono. ¿Hay algún beneficio en eso? Bueno, con el gobernador Yarlora hace un año atrás lanzamos el boleto metropolitano, ¿no? Sí. Grandes ciudades como, en este caso, como Córdoba, como Río Cuarto, como Villa María, San Francisco, 50 kilómetros a la redonda, las personas que vivan en ese sector y que ganen hasta 1.300.000 pesos salario de bolsillo o hasta monotributo letra E, tienen la posibilidad de sacar el boleto metropolitano en la Secretaría de Transporte de la provincia. Esto te da la posibilidad de que vos vas a poder pagar el boleto hasta un 50% menos si vos sacás ese boleto metropolitano. Realmente muy importante. De 5.000 pesos pasa a ser 2.500 pesos, ¿no? Es promedio un poco menos del doble de lo que vale un urbano en cualquier parte de la Argentina, salvo en Capital Federal. Claro, ahí está, ¿no? Porque estábamos viendo que si hacemos o calculamos algunos tramos de lo que es el transporte que sí está subsidiado, ¿hay algo de subsidio para Córdoba en materia de transporte o se ha anulado todo? Recordemos, para comentarle al vecino, desde el principio de la gestión del presidente Milei, año 2024. Sí, se sacaron los subsidios nacionales, los eliminaron, no vinieron más para ninguna parte de la Argentina, salvo para las líneas nacionales de Capital Federal y grandes urbes de alrededor, que de líneas nacionales no tiene absolutamente nada, ¿no? Doy un dato que es importante para que hagamos la comparación. Vos recién decías Córdoba, Carlos Paz, 5.000 pesos sin el boleto metropolitano. Y te doy un dato que lo digo siempre, ¿no? Porque es un ejemplo muy concreto. Congreso, en Capital Federal. Sí. A Tigre, que son 30 kilómetros aproximadamente, 500 pesos. 500 pesos, 5.000 pesos. Ahí está la diferencia que hablamos, que decimos siempre.
ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda en un país que se dice ser federal, y de federal tiene obviamente muy poco, ¿no? No solamente con esto, sino con un montón de cuestiones. Ya vimos lo que pasó con el veto de las jubilaciones, con el veto, con el tema de discapacidad, temas muy importantes del día a día de la política de nuestro país, que cuando decimos política es transversal a toda la gente, ¿no? Sí. Digo, un montón de gente por esa medida que se ha tomado va a quedar muy complicada en el próximo tiempo. Así que, digo, son temas que son realmente muy, muy importantes. El presidente y su equipo son fundamentalistas de bajar el déficit, pero sin pensar en la gente, como decimos nosotros siempre, como lo dice el gobernador Yarlora, con la gente afuera. Nosotros tratamos y pensamos siempre, es decir, los números deben cerrar, debemos tener un déficit cero, debemos trabajar para que tengamos superávit fiscal, como lo tiene la provincia de Córdoba hace muchísimo tiempo, pero lo que hay que trabajar es para que la gente esté dentro de esos números. Digo, que tengamos boleto educativo, que siga existiendo el programa PAICOR, que sigamos existiendo los programas importantes de empleo como el PPP, un montón de programas muchísimos que tiene el gobierno de la provincia, que los ha continuado, que vienen de gestiones desde mucho tiempo y que son importantes para el día a día de los cordobeses. Mencionaste el boleto educativo, que yo me imagino que en la ideología del propio presidente Javier Milei, uno hacerle imaginar que tiene que cobrarle más barato a alumnos y estudiantes universitarios, también a docentes, un boleto que afecta o termina afectando a un privado, que lo único que quiere hacer, me imagino que, y es lógico, que quiera sostener sus unidades de transporte y hacer negocio con todo eso. Eso es ir en contra del ideario libertario. Bueno, sí, ahí está, claramente. Por eso no se menciona mucho el tema de los subsidios nacionales, más de 74.000 millones que aporta el gobierno nacional, que lo pagamos todos los argentinos, y que van solamente a las líneas nacionales de Capital Federal y alrededor del AMBA, ¿no? Entonces digo, de federal eso no tiene absolutamente nada, muy poco se comenta desde el gobierno nacional ese tema, y nosotros acá en Córdoba, junto al gobierno de la provincia, seguimos subsidiando como decimos nosotros siempre, a la demanda, a la persona que realmente lo necesita, que lo pagamos todos los cordobeses también. Pero para cada uno de los jóvenes, más de 320.000 boletos educativos tiene la provincia de Córdoba, el 89% son jóvenes, el 8-9% son maestros, profesores, y el restante son auxiliares escolares que le hacen también a la educación de nuestra provincia, ¿no? Esto ayuda a garantizar el derecho a la escolaridad de un montón de jóvenes de la provincia que si no tuviesen el boleto educativo sería muy difícil que vayan al colegio. Y de esta forma hemos garantizado esa asistencia al cole, pero también, aparte de eso, trabajamos en el bienestar educativo y social. ¿Qué quiere decir? Ahora sacamos en estos días el programa de pasantías en los colegios. Le damos un boleto más a todo ese chico que está haciendo pasantías en diferentes empresas de la provincia y que está yendo a hacer sus primeras prácticas laborales, tiene la posibilidad de tener un viaje más. Eso lo generamos con el gobernador Yarlora, eso es muy importante. Bienestar escolar es que las obras de infraestructura de la provincia, que son un presupuesto más de 60.000 millones al año, sigue vigente. Yo estoy yendo a dar una mano en ese sentido. Digo, que el programa PAICOR, tan importante, que se ha inscrito más de un 20% con respecto al año anterior, también sigue vigente. Digo, son todos temas muy importantes que claramente, por la situación macroeconómica de nuestro país, por los problemas que tenemos, mucha gente decidió pasar de los colegios privados, hay un 20% más de inscripción en los colegios públicos, hay un 11,8% más de boleto educativo, por la caída del 23% de lo que tiene que ver con los transportes escolares en la provincia. En la provincia de Córdoba cayó un 23%. Los transportistas escolares muestran esta queja todos los días, ¿no? Y digo, ¿esto es producto de qué? Y bueno, se corta por lo más fino. Y la gente, como no llega a fin de mes, al presidente no le gusta que hablemos de que no llegamos a fin de mes. Pero la gente no llega a fin de mes. Lo ha dicho en las últimas horas, ¿no? Y digo, la gente no llega a fin de mes y ¿qué pasó? Corta el transporte polar, un 23% menos. Pasa el boleto educativo a generar un 11,8% más. También
hay más ingresos en las escuelas públicas. Digo, son un montón de temas muy importantes que tocan el bolsillo de la gente y claramente la gente corta por lo más fino siempre. Ahora, en algún momento el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, dijo que una de las cosas que propiciaba el gobierno de Milei era una mayor inversión en empresas de transporte, empresas privadas, que podían hacerse cargo de algunos corredores licitados para hacer negocio, obviamente. Aquí en la provincia de Córdoba se ha dado ese fenómeno. ¿Hay empresas que hayan concursado o que hayan trabajado para brindar el servicio de transporte aquí en el territorio? Bueno, con el gobernador Yarlora abrimos el registro de prestatarios del transporte interurbano de la provincia hace muy poquito tiempo, ¿no? Es decir, todas las personas que tengan algún vehículo 19+1, 15+1, tipo combi, camioneta, Traffic, Mercedes, lo que sea, tienen la posibilidad de inscribirse y hacer tramos deficitarios que tenga la provincia. No te puedes inscribir en un tramo que sea... Que ya esté explotado y que sea muy importante porque claramente es donde quieren todos ir a inscribirse, ¿no? Hace Claro. falta en los servicios más deficitarios. ¿Sabe cuántos se inscribieron? ¿Cuántos? Ninguno. ¿Y por qué no se ¿Ninguno? inscriben? Y no, porque todos están atrás del subsidio que le tiene que generar la provincia para poder llevar adelante ese servicio. A ver, ningún privado va a ir a un lugar donde no tenés corte de boleto, donde no tenés pasajeros que se suben al colectivo. Nadie va a poner plata por un servicio que no funciona. Digo, por eso es importante la mano del Estado. En lugares que claramente tenemos menos corte de boleto, pero que es necesario el servicio de transporte interurbano para poder llevar gente de un destino a otro. Fundamentalmente, para ir al colegio. Hay lugares, caminos de tierra en la provincia que son parajes muy chiquitos y que está el transporte interurbano generando el boleto educativo o el boleto educativo rural también que existe. Caminos de tierra, un montón de camionetas que paga el gobierno de la provincia para que puedan llevar a esos chicos al colegio. Digo, es muy importante el trabajo que se hace. Muchas veces se ve solamente las grandes ciudades, pero desde la Secretaría venimos haciendo un trabajo muy importante en parajes muy chicos, en localidades muy chiquitas y en sectores donde muchas veces un servicio corta 2 boletos. Y bueno, y ahí está el problema, ¿no? Bien. Rodio, te tengo que hacer una última pregunta. Sí. Está referido a la política. Finalmente, Schiaretti, ¿va a ser candidato o no? Bueno, ojalá. Nosotros sería buenísimo, estoy convencido, para todos los cordobeses. ¿Pero de qué depende? Y para los argentinos. Y dependerá de una decisión personal, que claramente yo no la sé, ¿no? Pero es muy importante que una persona como él, con el bagaje político, con la experiencia que tiene, con la experiencia de haber gobernado la provincia de Córdoba, con todo lo que le puede aportar en esa Cámara de Diputados, que obviamente va a haber muchos temas candentes en el próximo año, seguramente, y hace falta la mirada federal, productivista, la mirada de un estadista, como Juan Schiaretti. Así que ojalá que pueda ser, porque le haría muy bien, no a nuestra coalición, a nuestro sector, sino a todos los cordobeses. Marcelo Rodio, muchísimas gracias, muy A ustedes, amable. como siempre, gracias. El secretario de Transporte de la provincia de Córdoba, Marcelo Rodio, aquí en Secretos del Poder. No se vaya porque hablamos de un tema realmente muy bravo en el próximo bloque y tiene que ver con las drogas. Ya seguimos. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante, y se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos. Hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizantes para nuestro flamante espacio verde.
Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Avanza el plan de pavimentación de 800 cuadras en los barrios de la ciudad. Villa Allende Parque, Marta Juana González y Manantiales 1 ya cuentan con sus calles asfaltadas. Este plan, impulsado por la Municipalidad de Córdoba y el Gobierno provincial, trae soluciones a los problemas históricos de anegamientos y mejora la circulación en arterias clave de la ciudad. Obras que transforman, obras que mejoran la vida de los vecinos. Intendente Daniel Pacerini, Córdoba Capital. Este invierno podés ser vos, sin tiritar y sin tirar vapor por la boca. Calentá tu casa utilizando la energía en forma inteligente, ventilándola a lo justo. 10 minutos al día es suficiente. Subí las persianas en horas de sol para que entre el calor y bajalas de noche para que no se escape. Coloca burletes para que no entre aire frío. Y lo más importante, prende caloventores, estufas eléctricas y aires en modo calor solo en los ambientes que estés utilizando. Este invierno podés ser vos utilizando responsablemente la electricidad. EPEC, la energía de Córdoba. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es la institución que regula el ejercicio de las profesiones en ciencias económicas. Estar matriculado es un requisito obligatorio para ejercer. La matrícula habilita, respalda y conecta. Además, con ella, accedes a asesoramiento profesional, formación continua, herramientas digitales, servicios de salud y mucho más. Ejercer con responsabilidad también es hacerlo con el respaldo de una institución que te acompaña. Matriculate en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es tu mejor decisión profesional. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. Cooperativa Horizonte ya adjudicó 20.000 viviendas a sectores sociales menos acomodados, garantizando así su derecho constitucional a la vivienda digna. 20.000 viviendas sociales adjudicadas, sin apelar al crédito, subsidio o endeudamiento, sino mediante un sistema cooperativo puro, basado en eficiencia productiva trasladada con menor costo al asociado, transparencia y flexibilidad en las condiciones, desde el ingreso hasta la escritura. 20.000 viviendas sociales, un hecho histórico y sin precedentes que implican un alto grado de imagen positiva entre los cordobeses y a su vez el mayor logro nacional en materia de vivienda social autofinanciada. En síntesis, Horizonte es en Córdoba la mejor posibilidad en vivienda propia para pequeños emprendedores, profesionales, jóvenes, técnicos y otros que no tienen cabida en la propuesta lucrativa privada, y también para asociados pertenecientes al sector del trabajo y oficios que no encuentran solución habitacional ante la falta de planes oficiales de vivienda. Horizonte, los pies sobre la tierra. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión.
En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Milénica Insignia. Conocés el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Consultas y reclamos sobre alquileres, servicios públicos, problemas entre vecinos, multas de tránsito y discapacidad. En la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba te escuchamos y gestionamos. 0800-777-0337. Dos casos periodísticos nos impactaron y mucho aquí en los medios de Córdoba. Uno de ellos, una criatura de entre 3 y 5 años, no recuerdo bien, me parece que eran 3 años, muere asesinado a balazos en San Francisco a manos de un desconocido que después se comprobó tenía un problema con el papá de la criatura, al que también le disparó, por una cuestión de drogas. Y la otra historia, horrorosa, porque esto tal vez se ha manejado con los códigos que tienen países que padecen severos problemas con el tema del tráfico de drogas, como puede haber sido hace algunos años Colombia, o como es en la actualidad México, el desmembramiento del cuerpo de una desgraciada chica de apellido Torres y que fue víctima, creen algunos, del pipazo. ¿Qué es el pipazo? Bueno, una de las cuestiones que más impacta en los barrios más bajos en Córdoba, el licenciado Juan Carlos Mancilla, que ha trabajado desde hace mucho tiempo como psicólogo en esta cuestión de la droga, el crecimiento de este flagelo en nuestra sociedad. Bienvenido, Juan Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Julio, un gusto. Bueno, ¿qué es el pipazo? Bueno, el pipazo hace referencia de una manera bastante inespecífica a lo que se conoce como el fenómeno de las cocaínas fumables. ¿Sí? La cocaína fumable es un tipo de sustancia donde no podemos establecer con precisión qué componentes tiene, porque eso varía, pero es componente de cocaína muy poco, mezclado con sustancias venenosas de altísima toxicidad, que bueno, entran en combustión y imagínate que el efecto de una sustancia fumable, como la cocaína fumable, está entre los 5 y 10 segundos desde que la persona consume, ¿no? Entonces, tiene esa característica. Ahora, obviamente, introdujiste eso a través de este caso dramático, de esta chica que aparece descuartizada. Brenda Torres. El pipazo no descuartiza a nadie. ¿No? Lo que descuartiza, digamos, ese tipo de violencia asociada generalmente está ligado, no sé si este caso específicamente, pero la violencia asociada a las drogas está vinculada sobre todo al fenómeno de la comercialización de las drogas. ¿No? Sí. No es que sucede... ¿Qué te doy? ¿Qué me pagaste? ¿Qué me quedé en el vuelto a mitad de camino? Claro, me importa dejarlo claro porque no es que una persona consumió drogas y va a descuartizar a alguien. Una persona consumió y por el hecho del consumo, o que le falta droga y va a matar a alguien. Digamos, la violencia generalmente de droga está asociada en una parte a los efectos del consumo, la menor. Luego a los efectos de la falta de la sustancia. Pero la mayor parte al fenómeno de la comercialización. Sí. Y donde ahí evidentemente no hay tutía, no hay perdón y las cosas y los códigos que se manejan son realmente extremos, ¿no? Exactamente, es así. Pero el tema del consumo de sustancias obviamente es más amplio que esto, ¿no? Pero sin duda, lo hablábamos recién, como cuando los problemas del consumo impactan en poblaciones de alta vulnerabilidad social, los efectos de todo ese componente son mucho más dramáticos, ¿no? Sí, obviamente. Recuerdo alguna manifestación del papá de Brenda y de su madre que habían dicho la droga la cambió para siempre y que en algún caso también expresaron que muchos chicos en sitios vulnerables están sometidos a este pipazo, donde me parece que debe recalar todavía más profundamente en esos lugares donde hay más miseria, ¿no? Bueno, seguro que sí. Por eso la respuesta generalmente a este tipo de problema tiene que ver con las intervenciones sociocomunitarias, ¿no? Sí.
fíjate que cuando uno revisa cuáles son los tratamientos exitosos en el caso de lo que se llama pasta base, paco, bazuco, pipazo, que más o menos es esto que se engloba dentro de las llamadas cocaínas fumables, no hay una respuesta que diga, bueno, este es el modelo que ha sido exitoso en algún lado del mundo. Sí, encontramos cuál es lo que dieron mejor respuesta. Tienen que ver con aquellos envases de tratamiento comunitario. La Municipalidad de Córdoba, por ejemplo, tiene una serie de respuestas de tratamiento comunitarios como muy amplio en muchos sectores de la ciudad. Sin duda que el fenómeno de desintegración social que se vive, porque eso tiene también que ver con el momento histórico en el cual estamos viviendo los argentinos y cómo impacta la crisis, sobre todo en los sectores más vulnerables, vuelve más sensible a esta población. Entonces necesitamos justamente aprovechar este tipo de intervención. Días pasados estuvo gente acá de Naciones Unidas visitando, Naciones Unidas, los que trabajan en lucha contra la droga, visitando justamente la respuesta que se están dando del municipio, porque lo que se conoce como acompañamiento, tratamientos de bajo umbral, reducción de daños, creo que es la respuesta más efectiva y sobre la que hay que profundizar. Siempre se ha dicho y nos hemos preguntado si Argentina es un país de tránsito, de tráfico, si Córdoba también está sumido en todo esto, pero lo más importante es cómo estamos en materia de consumo, porque me parece que ahí es donde estamos viendo que hay un crecimiento y una llegada cada vez más profunda de este tipo de sustancias. Sí, ¿no? De este tipo de sustancias y de las tradicionales también. Sí. Argentina es el país con más consumo de alcohol per cápita de Latinoamérica. Y no lo podemos descartar como un dato. No, seguro, ¿no? En ese sentido tendemos a poner el ojo en las drogas ilegales y este tipo de casos dramáticos que justamente tenemos que tratar que no sucedan, pero si vos vas a los hospitales y ves la gente que está internada por un problema vinculado a la cirrosis o problemas que llevan a la muerte por el inicio de consumo de alcohol, tabaco, psicofármacos, te vas a encontrar con un número que te va a sorprender. Y también el avance de las drogas ilegales, como es el tema de la marihuana, sobre lo cual se está generando toda una visión de que estamos frente a algo inofensivo y para nada es así, ¿sí? No nos olvidemos que la marihuana que hoy se consume tiene un poder en sus efectos casi 10 veces mayor que la romántica de los años 60 o 70 de la época hippie, ¿no? Un poco por el manipuleo de la sustancia. O el consumo de cocaína también. Que aún el consumo de cocaína, la cocaína que circula en nuestro país y por supuesto en nuestra provincia, se habla de que tiene un 10 o 12% de cocaína y todo lo otro es sustancia de corte que muchas veces no sabemos qué es. ¿Qué otro veneno le suman? Y eso le pone obviamente un componente de toxicidad importante. Yo creo que lo importante aquí, el mensaje es decir, ¿hay una respuesta a esto? Claro que sí, desde la búsqueda de ayuda terapéutica, pero es importante que las familias se animen a hablar de esto. Antes los negaban, antes la población generalmente negaba el problema del consumo de drogas. Hoy lo minimiza. Hoy el efecto es decir... Lo cual es realmente grave. Ahora, hay padres que se han atrevido a llevar a los chicos a la justicia, a la policía, y han expresado, tengo un problema realmente de consumo con mi hijo, no sé qué hacer. Ahora no son la mayor cantidad, ¿no? No son la mayor cantidad, pero hay un 0800 también, volviendo al de la municipalidad, que está trabajando en este tipo de orientación. Digamos, tiene que haber una mirada sobre la persona que consume drogas que me haga entender que a veces él o ella no puede pedir ayuda, necesita que otro pida ayuda por él. A mí me gusta el gráfico de aquella persona que quiere llegar a la punta de la montaña, pero resulta que perdió las fuerzas, pero ya no tiene fuerza ni para continuar, pero tampoco para bajar y para volver. Necesita que alguien lo salve. A veces el problema de las adicciones se parece mucho a esa situación, ¿no? Entonces, las familias, los seres queridos, tienen que en su momento insistir, buscar ayuda, buscar orientación, no bajar los brazos para que no sea tarde en relación al momento de que esa ayuda puede aparecer. Está clarísimo el mensaje. Juan Carlos Mansilla, muchísimas gracias por participar del programa. Por favor, Julio, muy amable. Gracias. Un gusto. Bien, nos vamos a la pausa en instantes. El licenciado Alfredo Blanco y su columna económica aquí en Secretos del Poder.
Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante, y se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizante para nuestro flamante espacio verde. Buenas noches, secretos del poder. Buenas noches, Julio. Buenas noches y muchas gracias a la gente del canal que nos permite comunicarnos a la distancia. Esta es nuestra tercera columna desde que salimos de Argentina y en estos días ha habido noticias que vale la pena comentar y algunas están relacionadas con nuestras columnas anteriores. Comencemos con la relación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, tal como estaba previsto. Resultó aprobado el examen del Fondo Monetario, pero Argentina tuvo que pedir y el fondo le otorgó un perdón, es un waiver. ¿Por qué? Porque no cumplió con la meta de acumulación de reservas internacionales. Nosotros habíamos dicho de que había una dificultad que probablemente tenía que ver con el tipo de cambio y que esto hacía que aunque el gobierno tratara de disimularlo, había la posibilidad de volatilidad cambiaria en algún momento. Bueno, de hecho, se comenzó a recuperar el tipo de cambio y aunque el gobierno en muchas oportunidades dice, bueno, no me preocupa porque el dólar flota, no vaciló en usar los contratos a futuro o en usar la tasa de interés para tratar de tranquilizar ese recorrido de crecimiento del tipo de cambio. En realidad que el dólar haya aumentado no debería ser un inconveniente porque, insisto, yo creo que estaba atrasado y más allá de lo que el gobierno sostenía, de hecho tuvo que admitir ese crecimiento. Por supuesto va a haber, pienso, nuevas decisiones que van a tener que tomar porque la situación está lejos de ser una situación en que esté claro que no va a haber más problemas en el sector externo y además porque este aumento de la tasa de interés que tomó el gobierno cuando eliminó las letras de financiamiento había más dinero en la economía y eso se fue, parte de eso seguramente presionó el tipo de cambio. Y entonces creo que si uno mira hacia adelante podemos imaginar un escenario en el cual es probable que la recuperación de la economía, que por ahora es muy heterogénea, hay sectores que están mal, aunque otros se han recuperado, esa recuperación va a estar afectada por la tasa de interés. Porque si la tasa de interés aumenta y en términos reales es muy positiva, eso necesariamente afecta el nivel de actividad de la economía. Entonces la proyección sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto, proyección que el Fondo Monetario mantiene en el 5,5% para este año, mi impresión es que va a ser difícil que llegue a ser 5,5, al menos con las condiciones actuales, ¿no es cierto? En segundo lugar, creo que no se debe descartar totalmente que pueda haber nuevos incidentes con el sector externo. El sector externo argentino es muy frágil y yo diría que hay por lo menos 3 factores que pueden influir en esa situación. Un factor, sin lugar a dudas, tiene que ver con el problema de que estamos en un año electoral y normalmente en los años electorales hay ciertas expectativas sobre lo que puede pasar con el tipo de cambio o hay ciertos sectores que por seguridad intentan dolarizar su portafolio. Eso por un lado. Por otro lado, porque bueno, no hay dólares en el segundo semestre, a pesar de la reducción de las retenciones, que fue una noticia que para el sector rural fue muy bienvenida, pero bueno, en el segundo semestre hay menos
hay menos posibilidades porque las exportaciones de Argentina tienen mucha estacionalidad en el primer semestre. Entonces este es otro elemento que puede generar. Y en tercer lugar, claramente el saldo de la balanza de servicios, tanto por turismo como por formación de activos externos, digamos, hay un saldo negativo y eso obviamente influye sobre la situación de reservas internacionales. Adicionalmente, y volviendo a esa expresión que de manera un poco socarrona usó el ministro cuando dijo, si lo ves barato, compra campeón, en realidad cuando se levantó el cepo a las personas físicas y que el gobierno festejó tanto que eso no hubiese tenido un impacto, que hubiera ido a precios o cosas por el estilo, que hubiera habido una corrida cambiaria, sin embargo hubo muchas compras de personas físicas, porque recordemos que las empresas todavía no tienen, no están liberadas de esas restricciones a la compra de moneda extranjera para girar utilidades. Pero entonces, este panorama todavía sigue siendo complejo. El gobierno, sin lugar a dudas, puede decir que ha reducido la tasa de inflación. El costado, digamos, más complicado de eso es que hay sectores que atraviesan y han atravesado y atraviesan una situación muy, muy delicada por el ajuste. Hay sectores que han perdido mucho poder de compra. Hay actividades industriales que están con temor porque la apertura económica con un mercado que además se ha reducido y con la posibilidad de importaciones que los desplacen del mercado, eso es un problema para muchas actividades. O sea, por ahora la recuperación heterogénea, muy heterogénea, no hace pensar en que tengamos las variables macroeconómicas en equilibrio y que podemos, digamos, estar tranquilos para todos los próximos meses. Creo que el escenario que podemos pensar para los próximos meses es que el gobierno, este gobierno y cualquier gobierno, cuando está a meses de una elección, tiene como objetivo básico y puesto en foco el objetivo de obtener el mejor resultado electoral. Para eso el gobierno no va a vacilar en tratar de intervenir más allá de los discursos si la situación del sector externo se complica y si hay algún incidente cambiario. Veremos en las próximas semanas cómo eso evoluciona. Pero por ahora, digamos que los discursos oficiales de mucha tranquilidad y casi desafiantes tienen más que ver con el objetivo del gobierno de fomentar expectativas favorables para evitar que haya alguna situación que le complique no solamente el programa económico, sino el resultado electoral, por supuesto. Lo veremos las próximas semanas. Un saludo a todos allá en Córdoba. De nuevo, Julio, te saludo y de nuevo, Canal C, muy agradecido. Muy bien, Alfredo, muchísimas gracias por el informe, ha quedado perfectamente claro, aunque vamos a hacer una reflexión mínima, porque para eso está el análisis de Alfredo Blanco, respecto a lo que está pasando en la City, al menos aquí en Córdoba. Se ha notado una baja en la cotización de la moneda norteamericana, en el Blue 1348, ya prácticamente sobre el cierre de lo que ha sido esta jornada, donde el gobierno, el propio gobierno reconoció con otras palabras y algunas tantas enojosas como que hubo una corridita cambiaria. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Quiero, ya que estamos observando los zócalos en la pantalla, agradecerle al Consejo Profesional de Ciencias Económicas por la participación en el programa. Y recuerde que allí en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, para todos los profesionales del área, hay consejos realmente muy interesantes respecto a la actividad profesional. Nos encontramos la próxima semana en Secretos del Poder, aquí en la pantalla de Canal C. Gracias por la compañía y tengan muy buenas noches.